el momento en que dos despertares se dan cuenta de quiénes son realmente. Aristóteles. Hay un momento en el que dos almas se encuentran, y por primera vez, ven algo que siempre ha estado ahí, pero nunca ha sido visto. No es amor, no es atracción, es reconocimiento, como si la esencia de uno reflejara la esencia del otro, y ambos, hasta ese momento, hubieran vivido disfrazados de ellos mismos. Era una tarde gris cuando Marcus se detuvo en medio de la acera y vio a Elena por primera vez. Estaba sentada frente a una pequeña cafetería, con las manos alrededor de una taza que ya estaba fría. Sus ojos no miraban a nada en particular. Ellos simplemente miraron, como si buscara algo invisible en el aire. Sintió un extraño escalofrío, no porque fuera bonita, sino porque, de alguna manera inexplicable, reconoció esa mirada. Era la misma mirada que veía en el espejo todas las mañanas. La mirada de alguien que finge estar bien, que sonríe cuando lo necesita, quien responde todo correctamente cuando se le pregunta. Pero en mi interior, hay una pregunta que nunca desaparece. ¿Quién soy realmente? Marcus tenía 34 años, trabajaba en una empresa de tecnología y vivía solo en un apartamento pequeño y funcional. Sus colegas pensaban que era competente. Sus amigos, los pocos que quedaron, lo llamaron tranquilo. Pero Marcus sabía la verdad. No estaba tranquilo, estaba vacío. No por tristeza, pero ausente. Como si hubiera pasado tanto tiempo intentando ser lo que los demás esperaban que fuera que, al final, se hubiera olvidado de quién era cuando nadie miraba. Elena, en cambio, parecía todo lo contrario. Ella habló bien, sonríe fácilmente. Trabajé como diseñadora gráfica freelance y tenía una rutina llena de proyectos, café con clientes, publicaciones en redes sociales mostrando una vida auténtica. Pero todo era armadura, porque bajo la seguridad que proyectaba, sentía una profunda desconexión, como si estuviera desempeñando un papel que no era el suyo, pero que todos esperaban que continuara desempeñando. Cuando Marcus entró a la cafetería y se sentó 2 mesas frente a ella, sucedió algo extraño. No podía apartar los ojos de su reflejo en el cristal de la ventana. No estaba mirando su cara, estaba observando tu postura, la forma en que sostuvo la taza, la forma en que respiraba lentamente, como si intentara calmarse de algo que nadie más veía. Y luego, sin darse cuenta, murmuró en voz baja: «Tú también estás fingiendo, ¿no?». No esperaba que ella lo escuchara, pero él escuchó. Elena volvió la cabeza lentamente. Sus ojos se encontraron con los de él, y durante 5 segundos completos, ninguno de los dos se movió. No hubo sorpresa, no hubo vergüenza, solo reconocimiento. «Finjo todos los días», respondió con una calma aterradora. «¿Y tú?». Marco tragó. Nunca se lo había admitido a nadie, pero algo en ese momento le hizo decir la verdad. «Yo también». Ellos aún no lo sabían, pero ese encuentro no fue una coincidencia, porque ambos estaban atrapados en la misma trampa, la trampa de vivir una vida que no era la suya. Y Aristóteles decía que el mayor sufrimiento humano no es el dolor, es vivir sin propósito, es despertarse todos los días y no saber por qué estás aquí, es respirar, pero no vivir. Está existiendo, pero no siendo. Durante los días siguientes, empezaron a verse. No coincidían, simplemente sucedió. Marcus iba a la cafetería al mismo tiempo. Apareció Elena. Al principio hablaron poco, simplemente intercambiaron miradas, frases cortas, silencios que decían más que cualquier palabra. Hasta que, una semana después, Elena hizo una pregunta que lo cambió todo. ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo la vida de otra persona? Marco se detuvo. Él la miró, y por primera vez en años, sintió que alguien finalmente lo entendía. Todos los días, respondió. Es como si hubiera olvidado quién era antes de empezar a intentar complacer a todo. Elena bajó los ojos, respiró hondo, y luego dijo algo que Marcus nunca olvidaría. Yo también. ¿Y sabes qué es peor? Ya ni siquiera sé lo que quiero realmente, solo sé lo que los demás esperan de mí. Esa frase resonó en la mente de Marcus durante horas, porque eso es exactamente lo que sintió. Había construido toda su vida sobre la base de expectativa. Estudió lo que sus padres pensaban que era correcto. Trabajó donde parecía seguro. Salía con personas que parecían adecuadas, pero nunca, ni una sola vez, se había detenido a preguntarse, ¿qué quiero? Y Elena estaba atrapada en el mismo ciclo. Había creado una personalidad en línea que todos admiraban, fotos publicadas de proyectos creativos, escribí subtítulos inspiradores, pero por dentro sentí que estaba mintiendo, porque esa no era ella, era una versión editada del mismo. La versión que recibió me gusta, la versión que parecía segura, pero la versión real, este estaba escondido, silenciado, olvidado. Aristóteles decía que el ser humano solo encuentra la felicidad cuando vive de acuerdo con su esencia. No es lo que otros dicen que debería ser, pero con lo que realmente es. Y Marcus y Elena, si al saberlo, estaban a punto de descubrir algo que cambiaría todo, porque el verdadero conflicto no estaba ahí fuera, estaba dentro de ellos, y el antagonista de esta historia no tenía rostro.
No tenía nombre, era la versión falsa de sí mismos con la que les habían alimentado durante tanto tiempo. Marcus miró a Elena y le hizo una pregunta que cambiaría todo. ¿Y si dejáramos de fingir? Elena sonrió, pero no fue una sonrisa feliz. Era una sonrisa de alguien que sabía que esto sería más difícil de lo que parecía. ¿Crees que podemos hacerlo? Marco no respondió, porque él no lo sabía, pero algo dentro de él le dijo que si no lo intentaba ahora, nunca volvería a tener el valor. Y fue exactamente en ese momento cuando todo empezó a desmoronarse. Si sientes que esta historia está tocando algo muy profundo dentro de ti, deja tu huella aquí y suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación te mostrará lo que sucede cuando dos personas deciden enfrentar su propia mentira. 3 días después de esa reunión, Marcus estaba sentado en su escritorio cuando notó algo extraño. No podía concentrarse, no porque estuviera cansado, sino porque, por primera vez en años, algo en su interior había despertado. Era como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que había estado a oscuras durante tanto tiempo que ya no recordaba que esa habitación existía. Y esa luz me molestó, porque mostraba todo lo que había fingido no ver. Miró alrededor de la oficina. Sus colegas escribían rápidamente, respondían llamadas y se reían de chistes privados. Todos parecían saber exactamente lo que estaban haciendo allí. Pero Marcus, por primera vez, se preguntó, ¿por qué estoy aquí? No amaba ese trabajo, nunca amé. Estaba allí porque era seguro, porque pagó las cuentas, porque era el tipo de trabajo que tenía sentido para todos, menos para él. Esa noche, Marcus volvió a encontrarse con Elena en la cafetería. Esta vez, ella era diferente. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Él no preguntó. Él simplemente se sentó a su lado, y estuvieron en silencio casi 10 minutos, hasta que finalmente dijo, hoy cancelé 3 proyectos. Marcus la miró, esperando que continuara. Proyectos que acepté solo porque pensé que debía hacerlo, porque la gente espera que yo esté siempre ocupado, siempre produciendo, siempre mostrando resultados. Pero hoy me di cuenta de algo. Marcus, ya no puedo vivir así. Sintió una opresión en el pecho, porque él sabía exactamente lo que ella estaba diciendo. Él tampoco pudo soportarlo más, pero admitirlo en voz alta parecía peligroso, como si al decirlo perdiera el control de todo. Elena continuó, ¿sabes qué da más miedo? No se trata de dejar de fingir, es descubrir que, bajo la máscara, quizás no haya nada. ¿Qué pasa si quitamos todo esto y nos damos cuenta de que ya no queda nadie? Marco respiró hondo. Esa era la pregunta que más temía, porque también tenía miedo de descubrir que, después de tanto tiempo siendo lo que los demás querían, se había perdido por completo. Pero entonces recordó algo que leyó una vez. Aristóteles decía que el alma humana tiene su propia naturaleza, una esencia que no puede destruirse, solo ocultarse, y que el camino de regreso a ti mismo no es una construcción, es un rescate. Marcus miró a Elena y dijo, no creo que vayamos a descubrir quiénes somos sentándonos aquí. Hablando de esto, ella frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que necesitamos hacer algo diferente, algo que nos obliga a salir de esta rutina, algo que nos obligue a volver a sentir. Elena guardó silencio por un momento. Luego preguntó, ¿cómo qué? Marco no lo sabía, pero algo dentro de él le decía que tenía que ser algo radical, algo que rompería el ciclo. Y fue entonces cuando tuvo una idea absurda, peligroso, pero real. Desaparezcamos por una semana. Los ojos de Elena se abrieron como platos. ¿Qué quieres decir con desaparecer? Salgamos de la ciudad, sin avisar a nadie, sin celular, sin internet, solo nosotros, toda una semana alejado de todo, lejos de las expectativas, lejos de las máscaras, y al final de esta semana decidiremos si volver a esta vida o cambiarlo todo. Elena lo miró como si hubiera perdido la cabeza, pero luego, poco a poco, algo cambió en su rostro. No fue miedo, fue curiosidad, y quizás, por primera vez en mucho tiempo, esperanza. ¿Hablas en serio? Marco asintió. No sé si esto funcionará, pero sé que si no hago algo ahora, seguiré en esta misma vida durante los próximos 20 años, y al final, miraré hacia atrás y me daré cuenta de que nunca viví realmente. Elena guardó silencio durante un largo rato. Entonces finalmente dijo, está bien, hagamos esto. Y así fue que, 3 días después, Marcus y Elena estaban en un auto alquilado, conduciendo hacia el norte hasta una cabaña aislada que Marcus había encontrado en línea. No le dijeron a nadie a dónde iban. Apagaron sus celulares, dejaron todo atrás. Los primeros días fue extraño. No sabían qué hacer. No había nada para llenar el tiempo. Sin reuniones, sin proyectos, sin notificaciones, solo silencio. Y al principio el silencio fue aterrador, porque cuando pasas toda tu vida huyendo de ti mismo, estar solo con tus propios pensamientos parece insoportable. Pero entonces, al tercer día, algo cambió. Marcus estaba sentado en el porche, mirando los árboles, cuando se dio cuenta de que,
Por primera vez en años, no estaba pensando en nada, no estaba planeando, no estaba preocupado, estaba ahí, regalo. Y eso fue extraño, pero también fue liberador. Elena, en cambio, estaba pasando por algo diferente. Había traído una libreta con la intención de dibujar, pero cada vez que lo intentaba se sentía bloqueada, porque ya no sabía dibujar por sí misma, solo sabía dibujar para los demás, para clientes, para el público, y sin esa presión externa, no sabía qué crear, hasta que, al cuarto día, dejó de intentarlo. Sacó su cuaderno y, en lugar de dibujar, se puso a escribir. Escribió todo lo que sintió, todo lo que tenía guardado, todo lo que nunca había dicho en voz alta. Y cuando terminó, leyó lo que había escrito, y se dio cuenta de algo aterrador. No se reconocía en esas palabras, porque la persona que escribió eso no era la Elena que todos conocían. Fue otro, alguien a quien había enterrado hace mucho tiempo. Le mostró el cuaderno a Marco, leyó en silencio, y cuando terminó, la miró con una expresión que ella no pudo descifrar. ¿Escribiste esto ahora? Ella asintió. Marco respiró hondo. ¿Sabes lo que noté? Esta persona aquí, en estas páginas, es más real que cualquier cosa que hayas publicado en Internet. Elena sintió que le ardían los ojos, porque ella sabía que él tenía razón, y por primera vez no tuvo miedo de admitirlo. Pero entonces, la noche del quinto día, sucedió algo que lo cambió todo. Estaban sentados junto a la chimenea cuando Marcus dijo algo que tomó a Elena completamente por sorpresa. «Tengo miedo de volver». Ella lo miró confundida. ¿Por qué? Porque ahora lo sé. Sé que la vida que estaba viviendo no era la mía. Y si vuelvo, tendré que elegir. O vuelvo a esa mentira, o lo destruyo todo y empiezo de cero. Y no sé si tengo el coraje para eso. Elena guardó silencio, porque ella sentía exactamente lo mismo. Pero luego dijo algo que la sorprendió incluso a ella misma. ¿Qué pasa si el coraje no es algo que tienes, sino algo que eliges tener? Marco la miró, y por primera vez lo entendió. Aristóteles decía que la virtud no es algo con lo que se nace, es algo que practicas. Y el coraje, el verdadero coraje, no es la ausencia de miedo, es la elección de actuar a pesar de ello. No lo sabían todavía, pero esa semana estaba a punto de revelar algo que ninguno de los dos esperaba, porque el verdadero despertar no ocurre cuando descubres quién eres, sucede cuando decides convertirte en quien realmente quieres ser. Al sexto día sucedió algo inesperado. Marcus se despertó antes del amanecer y salió a caminar solo. El aire era frío, cortante, y cada paso sobre la tierra húmeda parecía resonar más fuerte de lo que debería. No sabía por qué se despertó tan temprano, simplemente sentía que necesitaba estar solo, necesitaba pensar, porque algo dentro de él estaba cambiando, y no sabía si estaba preparado para ello. Mientras caminaba por un sendero estrecho entre los árboles, Marcus recordó algo que su padre solía decir cuando era niño. Un hombre que no sabe lo que quiere es un hombre que aceptará cualquier cosa. En ese momento él no entendió, pero ahora, a los 34 años, esas palabras tenían perfecto sentido. Había pasado toda su vida aceptando cualquier cosa, cualquier trabajo, cualquier relación, cualquiera que fuera la versión de sí mismo que le pareciera más fácil de sostener. Pero ahora, por primera vez, empezaba a comprender lo que quería, y eso lo asustó, porque querer realmente algo significa correr el riesgo de no conseguirlo, significa renunciar a la seguridad. Significa elegir lo desconocido en lugar de lo cómodo. Y Marcus no sabía si estaba preparado para eso. Cuando regresó a la cabaña, Elena estaba despierta, sentada en el porche con una taza de café en las manos. Ella lo miró e inmediatamente notó que algo había cambiado. ¿Estás bien? Marco vaciló. Luego dijo, creo que tengo miedo. ¿Qué? Volver atrás y no poder cambiar nada. Darme cuenta de que esta semana fue solo una ilusión y que, al final, seguiré siendo la misma persona de siempre. Elena dejó la taza a un lado y lo miró a los ojos. ¿Sabes lo que noté estos días? No necesitamos cambiar todo de una vez, solo tenemos que empezar. Da un paso, un solo paso en la dirección correcta, y luego otro, hasta que, un día, miramos atrás y nos damos cuenta de que ya no somos las mismas personas. Marcus sintió que algo se aflojaba en su interior, porque ella tenía razón. No necesitaba tener todas las respuestas ahora, solo necesitaba dar la prima, voy a dar un paso. Y ese primer paso fue sencillo, dejar de fingir. Esa tarde decidieron hacer algo diferente. Elena sugirió que todos escribieran una carta, no para otra persona, pero para ti mismo. Una carta que responde a una única pregunta. ¿Quién serías si nadie estuviera mirando? A Marcus la idea le pareció extraña al principio, pero él aceptó. Tomó papel y bolígrafo y se sentó solo en su habitación. Se quedó mirando la hoja en blanco durante casi media hora, porque no sabía la respuesta. Había pasado tanto tiempo siendo lo que los demás esperaban que ya no sabía quién era, cuando nadie lo miraba. Pero luego, poco a poco, empezó a escribir. Y lo que salió
No fue una lista de características, fue una confesión. Escribió sobre todas las veces que dijo sí cuando quería decir no, cada vez que sonreías cuando querías llorar, todas las veces fingió estar de acuerdo cuando, por dentro, gritaba, y al final escribió algo que nunca había admitido ni siquiera ante sí mismo. No sé quién soy, pero sé quién ya no quiero ser. Cuando terminó, dobló el papel y se lo guardó en el bolsillo. No se lo mostró a Elena, porque eso era suyo. Fue el primer paso. Elena, en cambio, tuvo una experiencia completamente diferente. Cuando empezó a escribir, las palabras fluían rápidamente, como si llevaran años esperando a salir. Escribió sobre la niña que era antes de aprender a actuar, la chica que dibujaba durante horas sin preocuparse si a alguien le gustaría, la chica que se rió demasiado fuerte, quien habló lo que pensó, que no tenía miedo de cometer errores. Y entonces se dio cuenta de algo devastador. Esa chica todavía estaba allí, oculto, silenciado, pero vive. Cuando terminó de escribir, lloró, no por tristeza, pero alivio, porque había encontrado algo que creía haber perdido para siempre. Esa noche se sentaron juntos en el porche y guardaron silencio durante un largo rato, hasta que Marcus finalmente dijo: «Tengo una confesión que hacer». Elena lo miró, esperando. «Cuando te vi por primera vez en esa cafetería, no fue por casualidad. Te había visto antes, en las redes sociales. Llevo meses siguiendo tu trabajo. ¿Y sabes por qué? Porque estaba celoso, envidia de tu vida, de tu libertad, la forma en que parecías tener todo resuelto. Y cuando te vi en persona, me di cuenta de que estabas tan perdido como yo, y eso me dio esperanza, porque me di cuenta de que nadie lo tiene todo resuelto. Todo el mundo está fingiendo». Elena guardó silencio. Luego, lentamente, empezó a reír, no burlonamente, pero irónicamente, porque su vida, la que Marcus envidiaba, era completamente falsa. Fue una construcción cuidadosa, una ilusión bien editada, y el hecho de que alguien hubiera creído esa ilusión solo demostraba lo buena que se había vuelto mintiendo. ¿Sabes qué es gracioso? Yo también te conocí, no en persona, pero ya había oído hablar de ti. Un amigo mío trabaja en la misma empresa que tú, y él siempre decía que eras el tipo más estable que conocía, que nunca te quejaste, nunca perdió la paciencia, siempre entregó todo a tiempo. Y pensé, ¿cómo puede alguien ser tan equilibrado? Y ahora lo sé. No estabas equilibrado, estabas vacío. Marcus sintió esas palabras como un puñetazo, pero no por ira, de reconocimiento, porque ella tenía razón. No estaba equilibrado, simplemente había dejado de sentir. Pero entonces Elena dijo algo que lo cambió todo. ¿Pero sabes de qué me di cuenta estos días? El vacío no es ausencia, el vacío es espacio, y el espacio es donde nacen cosas nuevas. Marco la miró, y por primera vez en años, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: posibilidad. Al séptimo día, dieron una larga caminata hasta un lago escondido en medio del bosque. El lugar estaba en silencio, casi irreal. El agua estaba completamente tranquila, reflejando los árboles y el cielo como un espejo perfecto. Se quedaron sentados en la orilla, sin decir nada, solo observando. Y fue allí, en ese profundo silencio, donde Marcus finalmente entendió algo que Aristóteles había dicho hace más de 2000 años. La felicidad no es un destino, es un estado de ser. No es algo que logras cuando obtienes todo lo que deseas, es algo que experimentas cuando vives de acuerdo con tu esencia. Y la esencia no es algo que se construye, es algo que descubres cuando dejas de intentar ser otra persona. Elena, a su lado, también sentía algo similar. Miró su mano y se dio cuenta de que estaba temblando, no por el frío, pero con anticipación, porque sabía que cuando regresaran, todo sería diferente. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque ella había cambiado. Esa noche, de regreso a la cabaña, Marcus tomó su teléfono celular que había estado apagado durante una semana. Lo miró durante mucho tiempo. Luego, sin importarle, lo volvió a guardar en su mochila. Elena se dio cuenta y preguntó: ¿No vas a llamar? Marco negó con la cabeza. Aún no, porque sé que cuando llame, todo volverá. Los mensajes, los cargo, esperanzas de heredar Tivo. Y todavía no estoy preparado para eso. Necesito un día más, otro día más para ser yo mismo. Elena entendió, porque ella sentía exactamente lo mismo, pero también sabía que ese día extra no cambiaría nada, porque la verdadera batalla no sería ahí, en la cabaña, lejos de todo, estaría afuera, en el mundo real, donde la gente esperaba que volvieran a ser quienes siempre fueron. Y fue entonces cuando Elena se dio cuenta de algo que la hizo estremecer. No se estaban preparando para volver, se estaban preparando para la guerra. Al octavo día, Marcus encendió su teléfono celular. La pantalla se iluminó lentamente
y durante los primeros segundos no pasó nada. Entonces, de repente, las notificaciones empezaron a explotar. Docenas, cientos, mensajes de compañeros de trabajo preguntando dónde estaba, correos electrónicos urgentes. Su jefe le había enviado 7 mensajes, cada uno más duro que el anterior. El último dijo: si no respondes mañana, considérate despedido. Marcus leyó eso y sintió algo extraño. No fue miedo, no fue arrepentimiento, fue indiferencia, como si esa amenaza perteneciera a otra persona, para alguien que solía ser, pero que ya no lo era. Le mostró el mensaje a Elena, lo leyó en silencio y luego preguntó: ¿qué vas a hacer? Marco respiró hondo. Por primera vez en su vida supo exactamente qué hacer. Yo responderé, pero no de la forma que él espera. Elena lo observó mientras escribía. Las palabras salieron rápidamente, como si hubieran estado esperando durante años para ser dichas. El mensaje fue breve y conciso: no voy a volver. Considere esto como mi renuncia. Esta ya no es la vida que quiero. Presionó enviar. Y en ese momento, algo dentro de él se rompió, no en mal sentido, pero como cuando arrancas una raíz que lleva tanto tiempo clavada que ya no recuerdas que existió. Sintió miedo, pero también sintió libertad. Elena guardó silencio durante un largo rato. Entonces dije: yo también necesito hacer esto. Sacó su propio celular y abrió sus redes sociales. Miró las publicaciones cuidadosamente editadas, las fotos perfectas, los subtítulos inspiradores, y se dio cuenta de que todo era mentira. No porque las imágenes fueran falsas, sino porque la persona de esas imágenes no existía. Empezó a escribir una confesión. Escribió sobre cómo había pasado años construyendo una versión de sí misma que la gente admiraba. Y al final escribió algo que la hizo temblar. Ya no sé quién soy, y durante mucho tiempo tuve miedo de descubrirlo. Pero ahora sé que lo único que da más miedo que descubrir quién eres es no intentarlo nunca. Ella publicó. Algunos comentarios fueron de apoyo, otros de confusión, pero Elena no se arrepintió, porque por una vez había dicho la verdad. Esa noche, Marcus y Elena notaron algo que los hizo reír. Habían destruido sus vidas en menos de 24 horas, y, curiosamente, ninguno de los dos se sintió devastado. Se sintieron ligeros, pero al día siguiente, la realidad empezó a golpear. Marcus recibió una llamada de su madre. Estaba furiosa, gritó diciendo que se había vuelto loco, que estaba tirando todo, y en medio de todos esos gritos, dijo algo que atravesó a Marcus como una espada: siempre fuiste tan responsable. Lo que le pasó, Marcus sintió que la culpa aumentaba. Por un segundo pensó en dar marcha atrás, pero luego recordó: el coraje no es algo que se tenga, es algo que eliges tener. Mamá, sé que no lo entiendes, pero por primera vez en mi vida, hago algo porque quiero, y necesito que confíes en mí. Hubo un largo silencio. Entonces su madre colgó. Elena le puso la mano en el hombro y dijo: ella lo entenderá, quizás no hoy, pero un día se dará cuenta de que no estás perdido. Te encontraste a ti mismo. Al 10º día, cuando regresaron a la ciudad, notaron algo inesperado. Regresar fue más difícil que irse, porque irse es un acto de rebelión, pero regresar es un acto de apoyo. Y ahí fue donde ocurrió el verdadero punto de inflexión. Marcus recibió una llamada de un número desconocido. Del otro lado, una voz tranquila decía: mi nombre es Daniel, trabajé contigo. Cuando vi que renunciaste, decidí hacer lo mismo. Yo y otras 2 personas queremos empezar algo nuevo, y queríamos saber si te gustaría ser parte de esto. Marcus sintió algo extraño. Fue un reconocimiento, porque se dio cuenta de que al destruir su antigua vida, había creado espacio para algo nuevo. Elena también tuvo su cambio de rumbo. 2 días después recibió un mensaje de un seguidor. La mujer dijo que al ver esa confesión, lloró, porque se dio cuenta de que no estaba sola. Elena entendió algo que Aristóteles había dicho siglos atrás: la verdadera virtud no está en ser perfecto, se trata de ser auténtico. 3 meses después, Marcus estaba sentado en una pequeña oficina compartida en el centro. No era nada lujoso, solo unas cuantas mesas, sillas viejas y una ventana que daba a la calle. Pero era suyo. Él, Daniel y los otros 2 socios habían creado algo desde cero. Una empresa pequeña, pero con un propósito. Daniel entró a la habitación con 2 tazas de café. Se sentó al lado de Marcus y le dijo: si no te hubieras ido ese día, nunca habría tenido el coraje. Marcos sonrió. Aristóteles decía que la felicidad no es un accidente, es una elección. Mientras tanto, Elena estaba en otro lugar de la ciudad. Había alquilado un pequeño estudio, sencillo pero lleno de luz natural. Las paredes estaban cubiertas de bocetos, dibujos que no eran para clientes, eran solo suyos. Estaba trabajando en un proyecto personal, una serie de ilustraciones sobre máscaras, sobre lo que sucede cuando finalmente descubres quién está debajo. Su teléfono celular sonó. Era un viejo cliente. Había visto su confesión hace meses y quería trabajar con ella nuevamente, pero esta vez quería algo real. Elena sonrió, porque al dejar de fingir, había atraído las oportunidades adecuadas. Esa noche,
Marcus y Elena se encontraron en el mismo lugar donde empezó todo, el pequeño café. Se sentaron uno frente al otro. ¿Recuerdas la primera vez que hablamos aquí?, preguntó Marco. Elena sonrió. ¿Cómo podría olvidar? Luego dijo, ya no finjo, no porque lo descubrí todo, sino porque dejé de tener miedo a no saber. Marco asintió. Podemos elegir vivir de acuerdo con lo que importa. En los meses siguientes, las cosas no fueron perfectas. Hubo días difíciles, pero incluso en los días malos, sabían que estaban en el camino correcto. Y entonces, casi un año después de ese primer encuentro, la madre de Marcus llamó. Dudó, pero él respondió. Del otro lado, ella dijo, vi lo que estás haciendo. Estoy orgulloso de ti. Marcus sintió que le ardían los ojos. Gracias, mamá. No te perdiste, te encontraste a ti mismo. Cuando Marcus colgó, le envió un mensaje a Elena. Ella entendió. Elena respondió. Sabía que ella lo entendería. Esa noche, Marcus estaba solo en su apartamento. No se había hecho rico, no había alcanzado la fama, pero tenía algo que nunca antes había tenido: paz. Y Aristóteles decía que la verdadera felicidad reside en el alineamiento interno. Se trata de vivir según tu esencia. Marcos se miró en el espejo y por primera vez en años reconoció a la persona que le devolvía la mirada. Fue él, solo él, y eso fue suficiente. Al final, el momento en que dos despertares se dan cuenta de quiénes son realmente, no es un momento de revelación espectacular, es simplemente el momento en que dejas de fingir. Marcus y Elena no tenían todas las respuestas, pero tuvieron el coraje de ser quienes realmente son. Y ese coraje es algo que se practica todos los días. Si esta historia te tocó algo, deja tu comentario. Y si quieres continuar este viaje de autodescubrimiento, suscríbete al canal.